Extraordinario día, querida soberana, te habla Mónica de León y te doy la bienvenida. Te doy la bienvenida a El Llamado, un espacio para elevar tu conciencia, reconocer el propósito de tu existencia y recordar la verdad de quién eres. Querida soberana, continuando entonces con la parte 2 de cómo reconocer tu propósito de vida. Lo primero que quiero que tengas en cuenta es que cuando te obsesionas por saber cuál es tu propósito de vida, si es que hasta este momento no lo has definido, no lo has puesto en palabras, si es que hasta este momento sientes en tu corazón, no, Moni, todavía no sé cuál es mi propósito de vida y quiero encontrarlo, deseo saberlo, entonces que sepas que cuando tienes esa obsesión o tienes ese deseo desde la necesidad, tu mente te va a alejar todavía más de reconocer tu propósito de vida. Es decir, tu mente te va a sabotear, tu mente egoica, el ego te va a hacer creer que nunca estás en el propósito de vida, que es muy difícil para ti identificar un propósito de vida, que tú no tienes un propósito de vida, que eso es para las demás, que las otras personas probablemente pueden definir su propósito, encontrarlo y vivirlo, pero tú no. Y eso lo hace tu ego. ¿Sí? Tu ego. Entonces, cuando te obsesionas por saber cuál es tu propósito de vida, tu mente más te va a alejar de ese reconocimiento de cuál es tu propósito, de ese reconocimiento de qué es lo que te apasiona hacer, qué es lo que te gusta hacer y qué es lo que decides desde el corazón, desde el alma, servir a otros, ¿vale? Punto número 1 entonces. Ahora vamos con el punto número 2. Si tú sientes el llamado en tu corazón por servir, y esto tiene que ver un poco con lo que ya habíamos hablado en la sesión 1, la parte 1, ese llamado a servir a otros fuera de lo convencional, fuera de la carrera profesional como contadora, como administradora, como abogada, como médico, ¿sí? Fuera de las carreras tradicionales. Ese llamado en tu corazón porque te gusta, te llama la atención todo lo que tiene que ver con crecimiento personal, desarrollo personal, con ángeles, con terapias energéticas, de sanación, ¿sí? Todos estos temas que se salen de lo convencional, que se salen un poco del mundo de formas y que tienen mucho más que ver con este mundo invisible, ¿sí? Y hace un par de días estaba teniendo una conversación con alguien donde justamente le compartía lo que yo hacía y cómo le hablaba acerca de este mundo invisible, esto que no conocemos, el hecho de que las personas podemos sanarnos, cómo podemos ser canal de energías, ser canal de frecuencias vibratorias para generar sanación emocional, para generar sanación física y que todo esto es absolutamente real, ¿sí? Absolutamente real, que aunque todavía la ciencia probablemente haya muchas cosas que no han comprobado, ¿sí? Es cierto, y aunque ya hay cosas que la física y más desde la metafísica ya le encuentran explicación, o más que explicación, más bien es como evidencia científica, aunque todavía no encuentran una explicación lógica a, por ejemplo, el hecho de una persona en una terapia de sanación energética, terapia de Reiki, por ejemplo, se sane, no le encuentran la explicación, ¿sí? Pero encuentran la evidencia de que sí se sanó, de que sí hubo una sanación a nivel físico, ¿sí? Entonces, cuando tú sientes ese llamado por servir desde unas áreas fuera de lo tradicional, fuera de lo normal, ahí está tu propósito. Ahí está tu propósito.
Ahí está tu alma diciéndote, hey, hay otra forma de hacerlo, hay otra forma en la que puedes servir, hay otra forma en la que puedes contribuir, hay otra forma en la que puedes profesionalizarte. Y esta es de las cosas, esta es una de mis campañas, ¿no? Yo como tu mentora, y como formadora de mentoras y formadora también de maestras espirituales, una de mis campañas es justamente profesionalizar nuestro propósito de vida. Que tú vivas tu propósito, eso que amas hacer, que trabajes en lo que te apasiona, pero de forma profesional. Es decir, ganando dinero, ¿sí? Teniendo una estructura organizada, sintiendo que ese propósito de vida te da la seguridad, te da la confianza, porque es una profesión, pero solo va a pasar si tú lo decides, solo va a pasar si tú empiezas por aceptar. Y por eso mi ejercicio, por eso estas clases, estas sesiones, para invitarte a reconocer tu propósito de vida, para que luego lo definas y luego puedas vivirlo de forma profesional. Entonces, vamos con el siguiente punto. El propósito de vida no es una meta, no es un lugar a donde vas. No, el propósito de vida es el camino, es el camino. El propósito de vida es el proceso. Tú vives tu propósito de vida todos los días, absolutamente todos los días. Entonces, cuando tú empiezas a sentir que estás viviendo tu propósito todos los días porque estás sirviendo a alguien, porque estás contribuyendo, porque en tu estilo de vida tú estás viviendo tu propósito, ¿sí? Que si eres una coach, que si eres una terapeuta, que si eres una psicóloga, que si te dedicas a cualquier labor en el área del bienestar o del desarrollo personal y todos los días de tu vida estás viviendo las prácticas, estás viviendo herramientas o desarrollando para ti misma y en tu entorno compartiendo herramientas, esas herramientas que tienen que ver con lo que tú haces o con tu propósito, ahí está tu propósito de vida, ¿sí? Con eso que te gusta y que te apasiona, ahí está tu propósito de vida. Entonces yo vivo mi propósito de vida con mi hija todos los días, cuando le enseño a ser consciente de sus pensamientos, cuando le enseño que cuide su diálogo interno, cuando le enseño a gestionar sus emociones, cuando le enseño a amarse, a valorarse, a abrazar quien ella es, cuando le enseño que tiene un gran potencial y que cada vez puede ser una mejor versión de ella misma. Ahí yo estoy viviendo mi propósito de vida, ¿sí? Entonces a eso me refiero con que el propósito es el camino y no una meta, ¿sí? No una meta. Yo, claro, en este momento de mi vida tengo un negocio alrededor de mi propósito, vivo mi propósito de vida, lo estoy monetizando, ¿sí? Pero mucho antes de que yo lo monetizara, mucho antes de que yo tuviera la estructura de negocio que tengo actualmente, yo vivía mi propósito, ya para mí lo vivía. Aún no lo tenía definido en palabras, aún no sabía exactamente qué era y cómo era, pero ahí estaba. Y lo estaba entonces viviendo para mí, lo estaba viviendo también para mi hija. Entonces, a través del tiempo, fui cada vez en ese ejercicio de sanación, de autoconocimiento, hasta que llegué a ese punto en el que pude definirlo, y a través de definirlo es cuando decido, ok, cuáles van a ser entonces mis acciones para compartirlo al mundo, para darlo, para entregarlo, para monetizarlo, ¿sí? Para hacer de mi propósito la profesión. Y entonces a eso me refiero. El propósito de vida no es una meta. Y este punto está muy relacionado con lo que te decía, con que tu mente hace que te obsesiones con tu propósito. No es una meta, es el camino. Es el camino. Entonces, cuando tú empiezas a reconocer que el propósito es el camino y que ya hoy probablemente lo estás viviendo, ¿sí? Entonces va a ser mucho más sencillo para ti llegar a ese punto de definirlo.
Semilla Estelar, cree y salta a vivir tu propósito de vida. Este es el programa que te ayuda a abrazar tu propósito de vida, a conectarte con él para inspirar y ayudar a otros a través de tus dones y de tus talentos. Que sin importar que tanto dudes y que tanto miedo puedas sentir, en este programa vas a encontrar las herramientas que te permitirán dar ese salto a vivir tu propósito de vida. Inscríbete ahora en Semilla Estelar en www.monicadeleon.co/Semilla Estelar. Siguiente punto. Salir de lo convencional para aceptar que tienes unos dones. Y cuando me refiero a dones, te estoy hablando de dones espirituales. Sí, te estoy hablando de dones espirituales en el sentido de que hay dentro de ti una sabiduría que viene del alma, que viene de tu esencia, que viene de quien tú eres. Pero el mundo de formas ha hecho que desconectes de esa sabiduría interior. El mundo de formas, entonces, lo convencional, la crianza que tuviste, ¿sí? Empezaste a desconfiar, empezaste a no creer, empezaste a creer que estabas limitada, por el tipo de crianza que tuviste, entonces has experimentado heridas, dolores, has experimentado sufrimiento, lo que has venido manifestando a lo largo de tu vida, hoy que tienes 30, 40, 50 años, ¿sí? Has estado experimentando una y otra vez muchas situaciones retantes y cada vez estas mismas situaciones te han ido desconectando aún más de la verdad de quién eres y te han ido desconectando aún más de tus dones. Y el mundo de formas ha catalogado por décadas, por cientos de años, por miles de años, como malo el hecho de que tú puedas, por ejemplo, predecir el futuro, ¿sí? Que tú tengas una visión mucho más amplificada de la vida y que tú tengas esa sensación o esa percepción de qué es lo que va a pasar en el mundo. El hecho de que tú puedas conectarte con el sufrimiento de otra persona y que sepas dónde le duele a nivel físico, que sepas cuál es su dolor emocional, cuál es su herida. Entonces, el mundo de formas te ha dicho, es que no es posible que tú puedas identificar o ver eso de otras personas, pero no es real, porque esos son tus dones, esos son tus dones. El que tengas esa capacidad de saber cuando alguien está en sufrimiento, está en dolor, cuando a alguien le duele algún lugar de su cuerpo físico, es un don. El que puedas sanar con tus manos es un don, ¿sí? Es un don. Entonces, salirte de lo convencional para reconocer tu propósito de vida. Salte de lo convencional y, como ya lo decía anteriormente, salte de creer que la única profesión, que lo único que puedes hacer, que la única forma de ganar dinero es siendo la contadora, la administradora o la médico o la psicóloga, o que esa es la única forma. No es real. No es real. Y te lo dice una mujer que dejó su profesión, porque dejé mi profesión hace 5 años. Bueno, todavía no los cumplo, estoy cerca de completar los 5 años de haber dejado mi profesión y ha sido lo mejor que he hecho en mi vida, la mejor decisión que he tomado en mi vida. Y no porque mi profesión sea mala o haya sido mala, no. Tengo mucha gratitud por la carrera profesional que estudié en la universidad. Pero un día entendí que ese no era mi llamado, que ese no era mi propósito, que no había venido al mundo a hacer eso, que sabía hacerlo, sí, pero una cosa es saber hacerlo, una cosa es haber ido a la universidad y haberme preparado por años para saber hacerlo,
y otra muy diferente, que de verdad mi corazón bailara, que mi corazón cantara, que mi corazón se sintiera expandido cuando ejercía la labor. En cambio, cuando vivo mi propósito de vida, cuando estoy en un taller, en un seminario, en una conferencia, cuando estoy en un mentoring con mis alumnas, cuando estoy aquí contigo en este momento, me siento absolutamente feliz, plena, en gozo. Y eso habla de el propósito de vida, del propósito de vida. Mi tarea fue quitar las capas de dolor, fue sanar, fue limpiar mi canal, porque sé y me reconozco como un canal de la divinidad para estar aquí contigo compartiéndote todos estos temas, para hacer las mentorías que hago, los programas que hago, las certificaciones que tengo. Me reconozco como un canal de la divinidad, porque no se trata de mí, de mi mente egoica, no. Pero todo empezó por empezar a reconocer, como ya lo decía en la clase 1, la parte 1 de este tema, sí, que me sentía absolutamente desconectada con la profesión que tenía, que no la disfrutaba. Y luego llegar a este punto de reconocer mis dones, de reconocer mis talentos, de que tengo una alta sensibilidad y que puedo conectar con las demás personas, puedo conectar con su dolor, puedo conectar también con su potencial. Y entonces, a través de saber, de ver cuáles son los dones de las personas que ellas mismas ni siquiera pueden reconocer, ahí yo sé que estoy viviendo mis dones y estoy sirviendo y por lo tanto estoy viviendo mi propósito de vida. Entonces, cree, confía que es real, confía que hay dentro de ti las herramientas. A lo largo de mi camino, como ya te decía, el propósito es el camino, no es una meta, no es un lugar a donde uno llega, sino que es el camino. A lo largo de este camino, en estos últimos años, entonces he tenido muchos mentores, mentoras, con los que me he entrenado, he sanado, he transformado creencias, personas que me han guiado en este camino. Y hoy estás aquí no por casualidad. Y mi deseo es guiarte, mi deseo es mostrarte mi camino, mi proceso, mostrarte el camino que tú puedes recorrer para que justamente vivas ese propósito de vida, vivas eso que viniste a hacer. Mi deseo es ayudarte a sanar tus emociones, sanar esas heridas emocionales que son hoy un peso en tu vida, que no te permiten vivir desde el amor, ni desde la abundancia, ni desde el gozo, la paz, la plenitud. Porque hay que sanar. Antes de servir a otros, hay que sanar. Hay que limpiar nuestro canal. Porque entonces, y esto también es un punto clave e importante, primero haciendo la salvedad que nunca somos producto terminado, ¿sí? Yo llevo 5 años entrenándome, yo llevo 5 años sanando, yo llevo 5 años en procesos de transformación personal y continúo. Y no pararé nunca, porque cada vez siento que mi conciencia se eleva aún más. Entonces, si bien nunca somos producto terminado, eso no significa que no podemos empezar desde en donde estamos. Pero sí que sepas que antes de empezar tienes que sanar y siempre estar en procesos de sanación, de purificación, de transformación, para que el servicio que tú entregues lo entregues desde la luz y no desde la distorsión. Porque somos energía sanadora, pero esta energía sanadora
tú puedes entregarla de forma contaminada o distorsionada porque es tu estado emocional, ¿sí? Entonces, me he visto mucho, yo, como sabes, acompaño a coaches, terapeutas, psicólogas, maestras de desarrollo personal, las acompaño a sanar, a elevar su conciencia, a transformarse. Tengo certificaciones donde también entrego mi metodología para ser mentora transformacional, ¿verdad? Entonces, he encontrado muchas mujeres en este camino que me dicen, Moni, los resultados que tengo no son los que quiero. Moni, todavía no está pasando en mi vida lo que yo deseo. Los servicios que estoy entregando no están impactando la vida de esas personas como yo deseo, como yo quiero. Y tiene que ver con esto. Tiene que ver con que no has limpiado el canal. Tiene que ver con que probablemente estás operando todavía desde la mente egoica, ¿sí? Y el ejercicio es cómo te conviertes en una maestra, en una mentora desde la luz, ¿sí? De luz. Y es desde tu luz, es desde ese reconocimiento de tu propósito y de quién eres, ¿sí? Y elevando tu conciencia, que eres energía sanadora que impacta la vida de otras personas a través de tu voz, a través del ser que eres. De ahí viene la fuerza, de ahí, de ese espacio. Entonces, esa es la invitación a sanar, a elevar tu conciencia, a reconocer tu propósito de vida y sobre todo a vivirlo, porque es tu responsabilidad moral. Viniste a este mundo con un propósito, con unos dones que no te pertenecen a ti solo para que los ignores, sino que todo lo contrario. Has sido dotada de esos dones para que sirvas al mundo, para que traigas luz al mundo, para que lo compartas. Estaré feliz de acompañarte en tu proceso, estaré feliz de acompañarte en tu camino. Semilla Estelar, cree y salta a vivir tu propósito de vida. Este es el programa que te ayuda a abrazar tu propósito de vida, a conectarte con él para inspirar y ayudar a otros a través de tus dones y de tus talentos. Que sin importar que tanto dudes y que tanto miedo puedas sentir, en este programa vas a encontrar las herramientas que te permitirán dar ese salto a vivir tu propósito de vida. Inscríbete ahora en Semilla Estelar en www.monicadeleon.co/Semilla Estelar.